Para los que ya me conocen, yo soy un verdadero convencido de las terapias biológicas alternativas, homotoxicología, y ahora tuve la suerte, ¿cierto? Pues académica y la suerte de mis pacientes de poder contar con la medicina que vamos a tratar el día de hoy de activación molecular. Resulta que si hay algo de lo que uno tiene una certeza desde la biología evolutiva, es que el camino directo a la evolución, ¿cierto?, es la interacción entre las moléculas, es el origen de la vida en la Tierra. Entonces la interacción entre las moléculas, que se ha venido presentando desde el origen mismo de esas moléculas complejas que dieron origen a las membranas plasmáticas y a los ácidos nucleicos, que terminaron en la formación de la vida compleja como la conocemos ahora, ¿cierto?, que de eso se trata pues nuestro ejercicio profesional, de trabajar con organismos complejos de una línea evolutiva ontológica muy grande, que en este caso son las mascotas, pero no quiere decir que se deba restringir esta medicina solo a las mascotas. En grandes especies, en aves, en fauna silvestre, que muchos de ustedes yo sé que es su objeto de estudio, ¿cierto?, puede utilizarse con toda la seguridad y con toda la certeza que tenemos nosotros. Yo, por ejemplo, desde mi experiencia personal con los medicamentos, he tenido unos resultados increíbles, ¿sí? Otra de las cosas que pueden estar preguntándose ustedes ahí en el trabajo, ahí en su portátil, estudiando, es sería el camino para hacer o empezar en este mundo tan maravilloso de la medicina que tiene que ver con la bioregulación de las moléculas, ¿sí? Lo que es importante es que nunca va a chocar con cualquiera de las medicinas que ustedes hagan. Pues, por mi efecto, pues, o en mi ejercicio personal, ¿cierto?, yo soy homotoxicólogo, ¿cierto?, yo solo hago medicina biológica y he tenido en esta combinación sinérgica con la activación molecular unos resultados impresionantes. Además, que ahorita con uno de los casos clínicos que vamos a ver, que es un paciente que tenía un carcinoma, pues un paciente oncológico, que necesariamente tiene que tener citorreducción quirúrgica, que necesariamente tiene que tener quimioterapia. Es un paciente que logró superar un proceso neoplásico con el uso concomitante de esta medicina. Entonces, no tengan miedo en usarla, enfréntense junto con sus pacientes a este mundo tan maravilloso que es la medicina y que es la bioregulación molecular. ¿Por qué? ¿A qué le apunta esta medicina? ¿Qué es medicina? ¿Qué es medicina de la bioregulación de las moléculas? Resulta que en este camino evolutivo, hasta llegar a las especies superiores, la Tierra ha pasado por unos cambios, ¿cierto?, atmosféricos, tóxicos, tan impresionantes que cada vez muchas más moléculas extrañas están ingresando a los sistemas orgánicos de nuestros pacientes y de nosotros mismos. Estas moléculas interactúan, ¿cierto?, de manera nociva con las moléculas que forman las células y los tejidos de los pacientes. Es por eso entonces que uno debe hacer mucho más eficiente la actividad celular para librarse de ellas, ¿cierto? Ese es el eje central, ¿cierto?, que he encontrado yo en el ejercicio profesional con el uso de la biomodulación de las moléculas. Porque es que diariamente miles de millones de toxinas entran al cuerpo. Esas toxinas producen un estrés celular. El aumento del estrés celular aumenta la necesidad y los requerimientos que superan la normalidad de los requerimientos naturales de energía, y necesariamente la energía va a producirse en nuestros pacientes, al igual que en nosotros, única y exclusivamente en las mitocondrias. ¿Por qué? Porque es que las mitocondrias es la unidad de respiración celular, ¿cierto? Pero esto, por efectos evolutivos de simbionte, termina haciéndose una respiración dependiente del oxígeno, como en los orígenes de la vida. Entonces, ya que somos nosotros y nuestros pacientes dependientes del oxígeno, si tienen que activar una respiración celular mucho más alta, porque su metabolismo celular tiene que estarse librando de las toxinas y tiene que, en el caso tal de que sean toxinas ambientales, toxinas nutricionales, radiaciones, ¿cierto?, además de las toxinas endógenas y propias del metabolismo. Si se incrementa el metabolismo, se incrementa la respiración celular. Si se incrementa la respiración celular, en la cadena transportadora de electrones mitocondrial va a haber una liberación de protones mucho más alta.
¿cierto? Porque es el producto final de la oxidación del azúcar, ¿cierto? Un núcleo de hidrógeno que anda por ahí suelto en el mundo y unas formas reactivas de oxígeno tan nocivas que son el camino al envejecimiento celular, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de medicamentos, ¿cierto? Un conjunto de productos que puede estar dentro de la línea de los nutracéuticos y que nos van a dar un soporte a la respiración celular, un soporte a la modulación biológica de las moléculas orgánicas, pues vamos a evitar precisamente el deterioro que pueda tener en ese paciente la toxicidad producto de una enfermedad. Ya saben que los que han estado en conferencias conmigo saben que para mí, que soy hemotoxicólogo, el principio básico de la enfermedad es el enfrentamiento a una toxina, sea propia, sea una hormona, sea restos de metabolismo celular alterado, sean antibióticos, sean quimioterapéuticos y sean las toxinas externas, ¿cierto? Todos los pacientes entonces necesitarían en este mundo moderno medicamentos de activación molecular, porque ser saludable en un mundo tóxico es prácticamente imposible. Estas diapositivas que están viendo ahí nos hablan, si les han puesto cuidado más que a mí, nos hablan de la cantidad de toxinas que entran al cuerpo, inclusive desde antes de que se dé el nacimiento, ¿cierto? Por eso, si uno tiene un plan, o algunos de ustedes que se dedican a la cría y a la reproducción de animales que usamos como mascotas, ¿cierto? Estos medicamentos son su ayuda principal, ¿cierto? Porque el producto final, aunque no es un término peyorativo, no eso va a salir en las redes sociales demandado, no, los productos comerciales de ustedes, los que son criadores de animales, son cachorros, ¿cierto? Pero entonces, si las madres están siendo tratadas con modulación molecular, pues el producto que ustedes van a entregar será un producto saludable, que sea capaz de enfrentarse a este mundo tan tóxico, ¿verdad? Entonces, mire este listado de enfermedades que hay. Para los que hacen clínica y no reproducción, van a ver que ahí se encuentra tranquilamente el 70% de los motivos de consulta diarios. Ahí está el eje central de efecto particular de los medicamentos de modulación biológica de las moléculas. Entonces, mire que todos terminan siendo o consecuencia de una toxicidad, o de un envejecimiento celular, o de un estrés oxidativo, o la causa de ese estrés oxidativo, como en el caso de la acumulación de moléculas de alto valor energético, como en el caso de la obesidad, que se encuentra en esta lista. O mire, por ejemplo, que cuántos pacientes que consultan por procesos alérgicos, en realidad tienen una actividad celular mucho más alterada y mucho más exacerbada, pero no son capaces de lograr lo que un paciente biomodulado podría hacer con relación a la alergia, porque solamente saben inflamarse, ¿cierto? Entonces los pacientes que solo saben inflamarse son pacientes que están en un estrés oxidativo constante, porque una célula que está inflamada o un tejido que está inflamado no tiene más células, tiene el mismo número de células pero más grandes, y una célula se pone más grande porque es metabólicamente más activa y tiene varias vías, o se está preparando para morirse, o quiere comunicarse con las demás y quiere llamar al sistema inmunitario para que le ayude, ¿cierto? Porque está en medio de una injuria. Todo eso requiere energía, energía que viene de las mitocondrias, de oxidar azúcar en la cadena transportadora de electrones. Es por eso que cualquiera de las patologías a las que nuestros pacientes se enfrenten van a requerir una terapia de activación molecular para evitar el estrés oxidativo que lleva o los estados de envejecimiento o los estados de enfermedad puntual de cualquiera que sea el origen. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar unos casos muy particulares, pero en la vida cotidiana los uso permanentemente en paciente sano, en paciente que se va a preparar para un procedimiento quirúrgico, en el paciente que está convaleciente, en el paciente que está hospitalizado, en el paciente postquirúrgico. Se lo recomiendo a mis amigos criadores para la preparación de del pie de cría, para las maternas, para las lactantes y para las hembras preñadas, ¿sí? Es un caso maravilloso, pues con los resultados son unos maravillosos en pacientes geriátricos. Claro, nadie tiene más estrés oxidativo que un paciente geriátrico porque tiene una rata metabólica activa, pero con una cantidad de mitocondrias menor. Ese paciente produce muchas más estos productos de la familia reactivas de oxígeno.
Las moléculas, pues por estudios recientes que uno ve que son blanco de la modulación principal de la modulación biológica molecular, entonces mire en los campos que está haciendo efecto. Entonces, el AMP cicloproteína quimiotáctica de los macrófagos, se necesita quimiotaxis en los macrófagos para que ellos puedan encontrar los agentes externos que van a hacer la injuria. Si no, no tendría sentido un macrófago, porque hay pacientes que se les hacen densitometrías de flujo de glóbulos blancos, y dicen, sí, pero es que tiene los macrófagos. ¿Por qué ese paciente no se defiende? Porque la quimiotaxis es negativa, ¿sí? Porque sus moléculas receptoras de membrana no están activadas. Eso es precisamente lo que hacen estos medicamentos. Entonces, si los macrófagos como líneas de las primeras líneas de defensa no se activan, otra de las vías que se puede activar haciendo uso de la modulación de moléculas, entonces serán las respuestas inflamatorias. Y esto sí que es importante para el caso particular de esta conferencia, porque si se generó una respuesta inflamatoria como pilar principal de la detoxificación y del inicio de la cura contra las enfermedades, pues se aumenta el metabolismo. Entonces, medicamentos reguladores de las moléculas, biomoduladores como los que tenemos ahora, son supremamente importantes en ese momento, porque si se aumenta el metabolismo proinflamatorio, puede ser por prostaglandinas o por cortisol, producirá más radicales libres. Entonces hay que bloquearlos y hay que neutralizarlos. Por eso es que es tan importante en los estados de convalecencia y en los estados posquirúrgicos. Otra de las ventajas que tiene y que yo recomiendo mucho es usarlo en los cachorros que van a ser sometidos a planes vacunales. Si uno quiere hacer eficiente una memoria inmunitaria, debería incluir productos de modulación biológica porque necesita activar, ¿cierto?, ese sistema inmunitario y que sea más eficiente. Hay artículos de revista que hemos encontrado haciendo revisiones acerca de los problemas que tiene para la salud estos radicales libres o estas moléculas que son de una alta capacidad oxidativa, ¿sí? Que son precisamente el eje central de esta medicina. Una de las ventajas que a mí me parece que tiene y que es muy importante de los medicamentos del laboratorio de catálisis es que son unas presentaciones líquidas, muy palatables, que tienen una muy fácil combinación con el agua de bebida, que es recibida de manera adecuada por los pacientes. Porque, por ejemplo, usarla en aves que son tan selectivas para el agua, muchas veces muchos de otros productos de otros laboratorios fallan, ¿cierto? En este caso, la palatabilidad es tan buena que hacer el tratamiento es muy cómodo, ¿cierto? No hay que pelear con los pacientes porque en el momento de pelear con los pacientes para cogerlo, sujetarlo con fuerza, estresarlo para darle un medicamento, pues, ¿qué sentido tiene estresar a un paciente si no hay nada que dé más estrés oxidativo que el aumento de la ira, por ejemplo, o de la sujeción sin consentimiento? Por eso es que es una de las ventajas que tiene el paciente. Además, es un paciente que está operado, un paciente que está convaleciente de una enfermedad degenerativa, un paciente que puede tener un proceso de invalidez, como vamos a ver el caso ahorita. Manipularlo para darle un medicamento puede ser contraproducente, como en el caso de la perrita que vamos a ver que tenía una radiculopatía compresiva con invalidez. Si el medicamento no fuera palatable y hubiera que sujetarla con mucha fuerza, pues cualquier tratamiento no sería benéfico. Podría causarse una lesión permanente al tratar de sujetarla para una cosa que no tuviera un sabor agradable, ¿sí? O que no pudiera tomárselo con calma.